1643-727, nacido en la Inglaterra posguerra civil. Su vida abarca la restauración, la Revolución Gloriosa y el nacimiento de la ciencia moderna. Un niño prematuro, nacido 3 meses después de la muerte de su padre, criado por su abuela tras la segunda boda de su madre. Su genio no floreció en aulas, sino en soledad, en Woolsthorpe, bajo un manzano, entre manuscritos y prismas caseros. 4 de enero de 1643, Woolsthorpe, Lincolnshire, Inglaterra. Un recién nacido tan pequeño que cabía en una taza de litro, declarado moribundo al nacer. Su padre había muerto 3 meses antes. Su madre, Hannah Ayscough, lo dejó al cuidado de su abuela para casarse nuevamente con el reverendo Barnabas Smith. Esta ausencia temprana y su posterior rechazo al matrimonio de su madre marcó su obsesión con la estabilidad, la atracción y la fuerza invisible. A los 12 años, Newton fue enviado a la King's School de Grantham, donde vivió con William Clark, un farmacéutico. Allí construyó modelos mecánicos, un molino de viento que podía moler harina, un reloj de sol en el muro de la escuela, incluso un carro movido por una rueda de molino. Sus cuadernos de apuntes revelan una mente obsesionada con proporciones, ángulos y fuerzas, pero también con alquimia y teología, temas que nunca abandonó. Historiadores como Betty Jo Teeter Dobbs han demostrado que sus 300.000 palabras sobre alquimia no eran superstición, sino una búsqueda sistemática de las leyes ocultas de la materia. 1665-1666. Cuando la peste bubónica cerró Cambridge, Newton regresó a Woolsthorpe durante 18 meses. Allí, según su propio relato tardío, concibió el cálculo diferencial e integral, llamado por él método de fluxiones. Formuló las leyes del movimiento y descubrió la gravitación universal. Sin embargo, como señala el historiador Richard Westphal, Newton no publicó nada de esto durante 20 años. Su genio era profundamente reticente, más preocupado por la perfección que por la prioridad. Sus manuscritos muestran correcciones, borradores y dudas, una imagen muy distinta del genio solitario mitificado por Voltaire. 1672. Newton envía su primer artículo sobre óptica a la Royal Society, describiendo experimentos con prismas que demuestran que la luz blanca es una mezcla de colores. Robert Hooke, curador de experimentos de la sociedad, lo acusa de plagio y de ignorar sus propias observaciones sobre la luz. Newton responde con furia: «Si he visto más lejos, ha sido porque me he subido a hombros de gigantes», frase que muchos interpretan como un cumplido, pero que en contexto era una afilada ironía dirigida a Hooke, hombre de baja estatura y encorvado. Esta disputa, junto con su retraimiento tras la crítica, explica por qué guardó en secreto el cálculo hasta 1693, permitiendo que Leibniz publicara primero, desencadenando una amarga prioridad internacional. Los 18 meses en Woolsthorpe, 1665-1666, no fueron un destello divino, sino el fruto de una disciplina obsesiva. 18 horas diarias de estudio, experimentos con prismas, cálculos orbitales y anotaciones en latín, griego y hebreo. Sus manuscritos muestran más de 200 correcciones en una sola página de dinámica, prueba de su exigencia intelectual. Este periodo produjo no solo las bases del cálculo y la gravitación, sino también avances en series infinitas y óptica geométrica. Como señala el historiador Jed Buchwald, Newton no descubrió ex nihilo, reinventó el conocimiento existente mediante una nueva gramática matemática. Una revolución silenciosa, escrita a mano en cuadernos encuadernados en piel. En 1684, Edmund Halley visitó a Newton en Cambridge para preguntarle qué forma tendría la órbita de un planeta bajo una fuerza inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Newton respondió inmediatamente: una elipse, y reveló que ya había resuelto el problema, pero no había publicado nada. Halley, comprendiendo la magnitud, financió personalmente la impresión y presionó a Newton para que escribiera Philosophiae Naturalis Principia Mathematica,
Publicado el 5 de julio de 1687, los Principia no solo unificaron el cielo y la tierra bajo una sola ley matemática, sino que establecieron el método científico moderno: hipótesis matemática, deducción, verificación empírica. Los Principia contienen menos de 10 páginas de álgebra. El resto es geometría sintética, una elección deliberada para dar autoridad clásica a sus ideas. Newton evitó el cálculo en la obra pública, aunque lo usó secretamente en sus cálculos orbitales. La primera edición, de 300 ejemplares, se imprimió con fondos de Halley y se distribuyó principalmente entre científicos europeos. Su impacto fue inmediato. Huygens lo calificó como el mayor trabajo sobre ciencia natural jamás producido. Sin embargo, como señala el historiador E. Bernard Cohen, la obra no fue entendida plenamente hasta el siglo XIX, cuando se tradujo al cálculo moderno y se integró con la física experimental. Publicado en 1704, Optics fue escrito en inglés, no en latín, para llegar a artesanos, médicos y lectores no universitarios. Newton demostró experimentalmente que la luz blanca se descompone en colores mediante un prisma, y que cada color tiene un índice de refracción distinto. Rechazó la teoría ondulatoria de Huygens, proponiendo en cambio una teoría corpuscular, una postura que dominó hasta el siglo XIX, cuando Young y Fresnel demostraron la interferencia luminosa. No obstante, como observa el físico Alan Shapiro, Newton anticipó la dualidad onda-partícula al sugerir que los corpúsculos podían estar acompañados por ondas etéreas. Newton no inventó las leyes del movimiento de la nada. Las sintetizó a partir de Galileo, inercia; Descartes, conservación del movimiento; y Huygens, colisiones. Su genio fue matematizarlas con rigor geométrico y vincularlas, por primera vez, a una fuerza universal: la gravitación. La primera ley define el estado natural del reposo o movimiento uniforme. La segunda, F igual a ma, cuantifica la acción de la fuerza. La tercera revela su naturaleza relacional. Para toda acción hay una reacción igual y opuesta. Estas leyes no solo explicaron caídas terrestres y órbitas lunares, sino que permitieron predecir eclipses con precisión milimétrica, algo impensable antes de 1687. Elegido presidente en 1703, Newton transformó la Royal Society de un club de caballeros curiosos en una institución científica formal. Durante 24 años, controló rigurosamente la publicación de los Philosophical Transactions, eliminando trabajos que contradecían sus ideas, especialmente sobre óptica y alquimia. Su autoridad era tal que su rival Leibniz fue excluido de la sociedad tras la disputa del cálculo. Como documenta Mordecai Feingold, Newton usó su poder no solo para promover la ciencia, sino para consolidar su propia leyenda, convirtiéndose en el primer científico británico en ser enterrado en la abadía de Westminster. Nombrado Warden de la Casa de la Moneda en 1696 y luego Master en 1699, Newton aplicó su rigor matemático y su obsesión por el orden a la economía nacional. Investigó personalmente más de 200 casos de falsificación, testificó en 45 juicios y logró que 25 personas fueran ejecutadas, incluido el notorio falsificador William Chaloner. Sus informes detallaban métodos de acuñación, análisis de aleaciones y patrones de circulación monetaria. Una labor que salvó al sistema financiero inglés tras la Gran Recoinage de 1696. Como señala el historiador Catherine Eagleton, Newton no veía la moneda como un simple objeto, sino como una manifestación física de la ley natural, una medida justa, inmutable y divina. Newton era profundamente reservado, suspicaz y vengativo. Quemó manuscritos rivales, manipuló pruebas contra Chaloner y evitó el contacto físico incluso con colegas cercanos. No se casó ni tuvo hijos. Sus únicos afectos fueron su sobrina Catherine Barton, quien gestionó su casa en Londres, y su biblioteca de 2000 volúmenes, muchos con anotaciones marginales en hebreo y árabe. Su fe era intensa y heterodoxa. Rechazó la Trinidad, estudió proféticamente el Apocalipsis y creyó que la ciencia revelaba el diseño divino, no lo contradecía.
Como concluye Frank Manuel en su biografía definitiva, Newton no era un hombre moderno disfrazado de clásico, era un alquimista medieval que por accidente histórico fundó la ciencia moderna. En 1915, la teoría general de la relatividad no refutó a Newton, sino que lo contextualizó. Sus leyes siguen siendo exactas para velocidades bajas y campos gravitatorios débiles, como los de la Tierra o el Sistema Solar. Donde Newton veía una fuerza instantánea a distancia, Einstein describió la gravedad como la curvatura del espacio-tiempo, causada por masa y energía. Las predicciones de Einstein, como la desviación de la luz cerca del Sol, fueron confirmadas en 1919, con una precisión de 0.01%. Pero Newton sigue siendo indispensable. Los cálculos de trayectorias de sondas espaciales usan sus ecuaciones como base. Como escribió Einstein en 1942, Newton, perdóneme, usted encontró la única forma posible de establecer, en su época, las leyes fundamentales de la mecánica. Isaac Newton no fue solo un físico, fue un alquimista que buscó la piedra filosofal, un teólogo que escribió más sobre la Biblia que sobre física, y un funcionario público que reformó la economía británica. Su legado no radica en tener razón, sino en haber creado el primer sistema coherente donde matemáticas, observación y experimento se entrelazaran con autoridad inédita. Sus principios no fueron el final de la ciencia, sino su punto de partida. Desde entonces, toda teoría física debe ser matemáticamente consistente, empíricamente verificable y universalmente aplicable. Él mismo lo resumió con humildad tardía. He sido como un niño jugando en la orilla del mar, divertido por encontrar una concha más bonita que otra, mientras el gran océano de la verdad yace sin descubrir ante mí.